Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Jefes de bancada se reúnen con la Junta Directiva del Congreso Nacional para buscar consensos en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Cardenal Óscar Andrés Rodríguez demanda a la clase política elegir un pleno del Poder Judicial idóneo y mantengan la paz en el país. Hombre mata a una mujer y a bebé de 9 meses. Este abominable hecho ocurrió en la comunidad de La Batea, Dalí, El Paraíso. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Estamos listos para llevar las informaciones en la primera noche de febrero. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Gracias por informarse con 11 Noticias Estelar. Iniciamos su espacio informativo presentándole más de nuestros titulares. Aquí somos del partido. No firmamos ni firmamos. Persisten conflictos de empleados a lo interno de la Dirección de Servicio Civil. Aprobación de la píldora del día después en casos de violación genera controversia en varios grupos. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia podría darse hasta el 11 de febrero, fecha en que deberán ser juramentados los ungidos a la nueva Corte. Creo que en esa fecha ya habrá Corte Suprema nueva de Justicia. Fernando. A pesar de las reuniones, diálogos e intentos de consensos entre las diferentes bancadas del Poder Legislativo, aún no existe un acuerdo concreto para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, asegura el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Todavía hoy, que es día miércoles, no tenemos acuerdos y consensos entre las fuerzas políticas para poder alcanzar los 86 votos que se requieren para elegir la nueva Corte Suprema. Por varias razones, el Partido Nacional hemos fijado posiciones para poder acompañar la elección de la Corte. Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Redondo, manifestó que no hay por qué correr y espera que se logre un acuerdo luego de la reunión convocada este día con los jefes de bancada. La decisión que se va a tomar en el Congreso Nacional ya es una decisión que está compuesta o se va a decidir por todas las fuerzas políticas que integran en representación del pueblo del Congreso Nacional. ¿Por qué todavía no hay consenso, presidente? Sí hay bastantes consensos. Lo que pasa es que hay decisiones que tomar, son varias cosas que hay que decidir y eso se van a dar a conocer posteriormente a la reunión que vamos a tener. Desde otros partidos aceptan que hay importantes acercamientos en comparación a días anteriores, por lo que tienen la esperanza de que antes del 11 de febrero puedan elegir el Poder Judicial. ¿Se espera que antes del 11 de febrero se pueda elegir? Ojalá, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Estamos esperando la convocatoria. Hoy hay una reunión con los jefes de bancada y el presidente del Congreso Nacional. Se ha dado a conocer que sería hasta el próximo martes que el Congreso convocaría para someter a elección a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, y el Partido Salvador de Honduras revela su lista de candidatos a magistrados que apoyarán en la elección del Pleno del Poder Judicial. El Partido Salvador de Honduras publicó la lista de 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estarán apoyando en la elección, sugiriendo como presidenta del Poder Judicial a la abogada Ana Alejandrina Pineda, siguiendo con Tirsa del Carmen Flores Lanza, Rubén y Esperanza Galeano, Rebeca Lisset Raquel Obando, Roy Pineda Castro, Mario Rolando Díaz Flores, José Ricardo Pineda Medina, Roxana Lisset Morales Toro, Juan Wilfredo Castellanos, Milton Danilo Jiménez Puerto, Walter Raúl Miranda Sabio, Gaudí Alejandra Bustillo, Isabela Bustillo Hernández, Marco Vinicio Montes Tabarone y Marvin Rigoberto Espina Pinel. Que se parece mucho al primero que presentó el Partido Libre. En ese caso, si coincide el del Partido Libre con el que yo presenté, con el que presentó nuestra bancada, entonces sí, por supuesto que vamos a seguir con eso. ¿Hay nacionalistas, hay liberales en esta lista también? Sí, hay nacionalistas, hay liberales, hay gente de Libre, está Milton Jiménez Puerto, está Tirsa Flores.
Según la diputada Suyapa Figueroa, esta lista es el resultado de consensos y acuerdos con todas las bancadas. Hemos estado conversando, recuerden que hemos tenido varios acercamientos con diferentes miembros de los diferentes partidos políticos. Lo que nosotros buscamos es que las personas que nosotros pusimos en la lista, que dijimos no vamos a votar por ellas, pudiéramos nosotros tomar esa opinión, se nos tomara esa opinión. Desde otros partidos ven importante que el resto de las bancadas esté realizando este tipo de propuestas que buscan generar los consensos necesarios. Es bastante claro de que primero hay un acuerdo con el número y luego cada partido va a establecer los nombres y discutirlos en general. Para garantizarle al pueblo hondureño que se va a escoger una Corte Suprema independiente que no esté a la medida de ningún partido político, mucho menos a la medida del partido en el gobierno. Nasralla manifestó que si otros partidos políticos presentan una nueva lista, se debe de comparar con la de dicha institución y llegar a un consenso para elegir el nuevo Poder Judicial. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Gracias, Fernando. Los diputados del Partido Nacional están insistiendo en que van a solicitar formalmente al presidente del Congreso, Luis Redondo, y a su junta directiva que quien debe juramentar a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando sean electos es un juez. Lo anterior, de acuerdo a la oposición, es para evitar cualquier vicio de nulidad, tomando en cuenta las supuestas irregularidades en la Junta Directiva. La jueza Carla Romero, la que juramente a estos magistrados, porque, bueno, ya tuvo un rol con la presidenta Xiomara Castro y para que no quepa duda, nosotros estaríamos dándole ese espacio y eso es lo que hemos propuesto. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez llama a la clase política a elegir a los mejores magistrados para la Corte Suprema de Justicia y no amenazar la paz en el país. El mensaje del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, en la que expresó que la fe no es una ideología y los que han querido edificar poderes caen derribados, ya que el poder es para servir a los demás y no para servirse a él. Todos aquellos que llenos de soberbia han querido edificar poderes, caen derrumbados como los ídolos a los cuales el pueblo de Israel sucumbió muchas veces. Hoy día, el ídolo es el poder, pero el poder es para servir, no para servirse de él. Y el que no sabe servir, no sirve para el poder. Las ideologías son una amenaza para la paz. Atención, que sirven, claro que sí. No puede existir un partido político sin ideología. Pero eso no quiere decir que todos debemos pensar igual. Guiémonos por el Evangelio. No nos guiemos por ideologías caducas que ya expiraron. Honduras puede construirse sobre todo su pueblo unido. El jerarca de la Iglesia Católica reprochó la ideología del marxismo, a la que calificó como una verdadera labor del espíritu del mal, y confesó que Honduras tiene derecho a la esperanza de algo mejor, pero sin ideología tampoco se puede vivir, dicen algunos expertos. Yo no comparto, a pesar de que el señor cardenal es una persona muy instruida y conoce perfectamente de lo que habla, yo le diría, ¿acaso porque él menciona a Jesucristo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, no cambió el mundo con ideas? ¿Y de dónde vienen las ideologías? De las ideas. Entonces, sí se gobierna con ideologías. Funcionarios de la actual administración son del criterio que el mensaje del cardenal Rodríguez Maradiaga en esta celebración del 276 aniversario de la Virgen de Suyapa sí está lleno de fe y esperanza, aunque ideológicamente no lo comparten. Cuando toca el tema ideológico, ahí obviamente él es conservador, ¿verdad? Nuestro gobierno es progresista, socialista democrático, no compaginamos en ciertos puntos, pero en todo lo demás, pues andamos abiertos a todos y construyendo Honduras juntos. El cardenal Rodríguez imploró para que la Virgen de Suyapa ilumine a los diputados al Congreso Nacional y tomen la mejor decisión en el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia. Debemos poner
para que el Espíritu Santo ilumine a nuestros diputados y se pueda elegir una Corte Suprema de Justicia que haga justicia. René Amaya, 11 Noticias. Vamos en directo hasta el Congreso Nacional. Fernando Arteaga, ha culminado la reunión entre los jefes de las diferentes bancadas de los partidos políticos en el Congreso Nacional con la Junta Directiva precisamente del Legislativo. Adelante, ¿qué resultados han obtenido? Gracias, compañeros. En el estudio de 11 Noticias, emisión estelar, se ha llevado a cabo una importante reunión por parte del presidente del Congreso Nacional y los diferentes jefes de bancada. Han manifestado que llegaron a un importante acuerdo y es que no van a pasar del 10 de febrero. Es la fecha límite para poder llegar a los acuerdos y que el 11 de este mes de febrero sea el día en que se va a elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos reacciones de los jefes de bancada. El 11 de febrero esperamos tener acuerdo, pero si no se llega a un acuerdo, es una posición del Partido Nacional, vamos a tener que continuar dialogando, llegando a los consensos, poder conseguir los 86 votos, pero si no se logra esos 86 votos el 11 de febrero, no hay crisis política, no hay una convulsión social, no nos podemos ir a la calle, porque la misma Constitución, el 311, el 314 y la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 80 establece que mientras no se elijan los sustitutos de un alto funcionario, continúan en el cargo los electos. Se llegaron a algunos acuerdos y dentro de los acuerdos que pudimos llegar es que la fecha máxima para elegir la Corte Suprema de Justicia, previo a que nos podamos poner de acuerdo como partidos políticos, va a ser el 10 de febrero. Esa fecha es una de las conclusiones que nosotros estamos estableciendo. La segunda conclusión, que van a continuar las pláticas entre las diferentes bancadas del Congreso Nacional durante esta semana para poder consensuar un listado de hombres y mujeres de acuerdo a lo que necesitan. De momento es lo que podemos informar a esta hora desde el Congreso Nacional. Con este informe vamos a retornar, compañeros, con ustedes hasta el estudio principal. El presidente Nayib Bukele llegó anoche al centro de confinamiento del terrorismo Secot, una megaprisión con capacidad para 40.000 reclusos, ubicada en la zona rural del municipio de Tecoluca, en San Vicente. La construcción de este recinto carcelario de máxima seguridad fue anunciada por el mandatario el 21 de junio del 2022, hace poco más de 6 meses. Aquí se pretende albergar a miembros de maras o pandillas que hayan sido condenados por diversos crímenes. Los terroristas que van a estar acá son aquellos perfilados de alto rango dentro de la pandilla, como aquellos ranfleros históricos, como los ranfleros de programas y de clicas, palabreros, corredores de programas y asimismo también los gatilleros y todo homeboy, toda persona perteneciente a una estructura terrorista es la que va a ingresar a este centro de confinamiento. El presidente Bukele recorrió el centro de confinamiento del terrorismo acompañado de los ministros de Defensa y de Obras Públicas, así como de los directores de centros penales y de la PNC. Estas instalaciones tienen una extensión de 236 manzanas, equivalente a casi 7 veces el tamaño del Estadio Cujatlán. Además, está aislado de cualquier zona urbana. Y también decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de toda América. ¿Así? Así sería. También pues se ha tratado de garantizar que todo el suministro de energía eléctrica, de agua potable, sea totalmente independiente. Para no afectar a las comunidades y a las zonas aledañas. Según explicaron las autoridades, tanto dentro como fuera de las instalaciones, habrá más de 600 efectivos de la Fuerza Armada y 250 elementos de la Policía Nacional Civil, colaborando en las tareas de seguridad para atender cualquier posible disturbio. La responsabilidad de nosotros, de la Fuerza Armada,
va a ser cuidar el anillo exterior del centro. Afuera de las 33 manzanas de construcción, Sí, en la periferia de 200. Sí, son dos. Una alrededor del perímetro de construcción hay 7 garitones exteriores, que eso lo vamos a cubrir nosotros. Allí hay 7 soldados en cada garitón. Y aparte de eso, vamos a hacer la parte fuera del perímetro de construcción, junto con la policía. Nosotros vamos a tener 50 elementos internos, que es el grupo de intervención penitenciaria en apoyo y requerimiento de lo que es el sistema penitenciario. Las instalaciones cuentan con 19 torres de vigilancia, 2 cercos perimetrales de malla ciclón totalmente electrificados y otros 2 cercos de concreto. Samir Barahona, TCS Noticias. Bien. No sé decir qué bueno por los salvadoreños o qué difícil está El Salvador. Para que se formen una idea, si esa cárcel de máxima seguridad en El Salvador va a albergar 40.000 presos peligrosos, ¿se imaginan? 40.000 presos, es el Estadio Nacional lleno y gente afuera. El estadio Chelato Uclés ahora. Para que usted se imagine, esa cárcel tiene el cupo para todo el Estadio Nacional lleno y afuera lleno también. Porque ya apretados, sobrecargado el estadio, agarra 33.000, 34.000. Y hablan de esa cárcel de los salvadoreños de 40.000 personas presas. Sería la cárcel más grande de América, le dijo uno ahí al presidente Bukele. Está grave la situación en El Salvador, pero otra cosa, operar ese tipo de cárcel deben traer expertos. Una cárcel para 40.000 personas. Eso aquí cerca en San Salvador. Por otro lado, condenables hechos violentos se han suscitado en la comunidad de La Batea, municipio de Danlí. Hombre ha matado a la esposa de su primo y a una bebé de 9 meses. Voy en vivo esta noche con mi compañero Roldán Barahona. Roldán, adelante. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares y teleaudiencia de 11 Noticias Estelar. Pues primeramente en horas de la tarde, licenciado Raúl, informábamos para el vespertino que se trataba del asesinato de un niño de 2 años de edad a manos de su primo de unos 6-7 años de edad. Pero horas más tarde, ya información fidedigna en poder de nosotros, nos cambiaba la versión totalmente en esa comunidad de La Batea, cerca de la famosa Laguna de San Julián, en el municipio de Danlí. Es el primo del esposo, quien acabó con la vida de doña Heidi Jolivet Flores, de 27 años de edad, licenciado, y su bebé de apenas 9 meses de edad, de nombre Jennifer Flores. Pues el hechor se trata de su propio primo, y este individuo, licenciado Raúl y teleaudiencia, pues se dio a la fuga inmediatamente luego de cometer este hecho criminal que realmente ha causado repulsión y condena en la ciudadanía, la sociedad danlidense, porque se trata de una bebé de apenas 9 meses y su mamá de 27 años de edad, y primo este individuo que le quitó la vida del esposo de esta joven señora de 27 años. Realmente que nos sentimos impactados por esto que ha ocurrido, esta información que ha trascendido a nivel nacional e internacional ya, y que hoy ha acaecido en la comunidad de La Batea, acá en el municipio de Danlí, una zona montañosa de difícil acceso, licenciado Raúl, y que usted se tarda unas 4 horas más o menos en poder acceder a ese lugar. Así están las cosas. La policía trabaja fuertemente en este momento para poder ubicar a este individuo a quien se le indica como responsable de este doble asesinato en la comunidad de La Batea, que en el municipio de Danlí. Si no hay consultas, licenciado, retorno con ustedes al set principal. Buenas noches. Periodista Roldán, si hay consultas, ¿qué ha trascendido? ¿Por qué él mata a la mujer de su primo? ¿Qué es lo que se dice ahí, que se maneja? Mire, licenciado, extraoficialmente, podemos hablar extraoficialmente, al parecer habían amoríos de por medio ahí. Pleito de falda, como dicen popularmente, es lo que habría provocado pues este doble asesinato en esta comunidad alejada del casco urbano de la ciudad de Danlí, licenciado.
Gracias, Roldán. Mantendremos informado al pueblo hondureño de este lamentable suceso en el oriente del país. Buenas noches, Roldán, allá en Dalí. Buenas noches, líder. Gracias. Como en la historia de Caín y Abel de la Biblia, un hombre ha matado a su propio hermano. Esta nueva tragedia ha ocurrido en el puerto más importante del país, en Puerto Cortés. Como si se tratara de la historia de Caín y Abel, un hombre asesinó a su propio hermano en el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés luego de una acalorada discusión, supuestamente bajo los efectos del alcohol. La víctima mortal fue identificado como Julio César Aguilar, quien recibió varios impactos de bala a manos de su hermano, quien huyó tras observar a su pariente ensangrentado, siendo trasladado hasta un centro asistencial donde falleció. Los expertos dicen que este nivel de violencia ocurre cuando ya está degradado el amor familiar. Imagínese que un hermano haya atacado a otro y lo haya matado, nos dice que se nos está yendo completamente de las manos la situación. Que normalizamos la violencia ya. Y ya la vemos como él me dice, ya le pegó a la mamá, el hijo, ay pobrecita. Y ya nadie hace nada. En este momento la violencia está superando los límites según analistas y urge ser intervenida porque este tipo de asesinatos muestra que ya no hay amor a la vida. Personas que no se conocen o que se enfrentan por bandas contrarias lleva hasta los círculos de personas de confianza, lo que nos genera la necesidad de promover políticas públicas de prevención de la violencia. Lo lamentable es que hoy una familia más está destrozada porque la violencia en el núcleo del hogar los ha separado para siempre y con dolor permanente. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Con razón, tras la misteriosa muerte, compañeros, tras la misteriosa muerte de 3 aspirantes oficiales, ya lo vamos a dar, vamos a detallar esto. Los familiares están pidiendo que les digan qué pasó, por qué murieron. Más adelante se los doy. Antes, en medio del dolor, la consternación, con un grito de justicia, familiares y amigos del joven Gerardo Barahona, asesinado por robarle su vehículo, pidieron acciones inmediatas a las autoridades en su último adiós. Gisela. Aún no hay capturas por la muerte del joven Gerardo Barahona. Esta tarde, en una desgarradora escena, su madre, con su retrato en brazos, se despidió de su cuerpo. Familiares demandan que este homicidio no quede en la impunidad y que las autoridades den pronta captura a quienes a tan corta edad les cegaron la vida por robarle su automóvil en la colonia Kennedy, en la capital. Era un sobrino ejemplar, una persona sana, deportista. Que estos hechos no queden impunes. Sabemos que aunque se haga justicia terrenal, ¿verdad?, de la justicia divina, no se van a escapar esos malvivientes. Quienes le conocieron desde su infancia y durante toda su vida aseguran que la tristeza y la impotencia les invade y que él fue una persona ejemplar, un buen hijo y además un excelente amigo. Bueno, prácticamente crecimos juntos. Un excelente muchacho. Era mi inspiración, porque yo también me ha tocado como él, con mi hermana y mi hijo. Y siempre era como, cuando miraba que algo andaba mal con cualquiera de mi familia, él decía, siempre se hacía sentir. Terrible, ¿verdad? Una cosa que no debería de pasar, ¿verdad? Porque él era, desde niño, lo conozco desde niño pequeño, ¿verdad? Y era un niño tan bueno, ¿verdad? Como así creció también. Gerardo Barahona, de 30 años, laboraba desde hace 10 años en el departamento de postproducción de Suyapa Medios. Gisela Calix, 11 Noticias. Y tras la misteriosa muerte de 3 aspirantes oficiales de la policía, auxiliares de la Policía Nacional, familiares de ellos están exigiendo justicia, que les digan por qué murieron. Los familiares de los aspirantes de la Academia Nacional de Policía, fallecidos el pasado 11 de septiembre, se presentaron este miércoles en el Ministerio Público para exigirle a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y a los entes encargados de la investigación celeridad y esclarecimiento, ya que estamos cerca de llegar a los 5 meses y no hay una respuesta concreta sobre este caso. Realmente como familiares estamos indignados, estamos en ese momento pidiendo justicia por la muerte de nuestros familiares, en el caso de mi esposo. Pero no vamos a descansar hasta que estén presos los elementos. Desde que ocurrieron los hechos, ¿verdad?
Se ha manejado de una forma muy aislada la investigación. Las muertes de Kevin Mejía, Jairo José Martínez Cruz y Ronald Javier Cuello aún continúan sin esclarecerse su causa tras todos estos meses desde que sucedió el incidente, por lo que algunos sectores de derechos humanos se suman a esta exigencia. Es correcto lo que están haciendo los padres de familia y los familiares de las personas cuya muerte no se sabe las causas. Desde las autoridades piden paciencia al reclamo de los familiares. Asimismo exigen al Ministerio Público aceleren y den resultados de las autopsias realizadas a los cadetes para dar un dictamen de las causas de muerte, si fue provocada o por problemas de salud derivados de las secuelas del COVID-19. Hoy de nuevo le preguntamos al Ministerio Público, que fue quien realizó las autopsias, que son quienes, la ATIC, los que desarrollan el proceso de investigación. Hay muchas situaciones que la comunidad científica todavía debe de investigar en torno a la secuela de la pandemia. De haber culminado el proceso, los jóvenes Kevin, Jairo y Ronald se hubiesen graduado este miércoles en la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional. Para 11 Noticias, Steven Salgado. La Policía Nacional, mediante la unidad antisecuestros, pudo evitar que supuestos miembros de la pandilla 18 ejecutaran a 2 supuestos secuestradores, esto en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, ya que se le dio detención y uno de ellos estaba dando vigilancia a las víctimas, según el informe de la Policía Nacional. Frustrado 2 tentativas de secuestro en la ciudad de Choloma, esto lamentablemente en perjuicio de 2 comerciantes, de 2 empresarios de ese dicho sector. En ese sentido, pues la unidad antisecuestros, mediante labores de inteligencia e investigación, pues obtuvo la información de que la pandilla 18 pretendía realizar 2 secuestros en la mañana del día de hoy en esa ciudad de Choloma. En ese sentido, pues se comenzaron a asignar 2 equipos de la unidad antisecuestro, donde primeramente pues se alertó a las 2 víctimas que tuvieran las precauciones necesarias el día de hoy. Y ante el clamor de la gran mayoría de hondureños que las autoridades deben ser más enérgicas para contrarrestar esta ola de criminalidad y muertes registradas en el país, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, asegura que el gobierno está haciendo lo posible para enfrentar estos males a nivel nacional. Que tenga para asegurar la paz y la seguridad del pueblo hondureño, la presidenta Castro tomará todas las decisiones pertinentes y si la medida de seguir extendiendo este PCM que decreta estado de excepción, sobre todo en algunas zonas donde se han visto pues niveles de inseguridad y delincuencia, así será tomado en el Consejo de Ministros. Todos los municipios que sean observados, ya sea a través de la Policía Nacional, también a través de la Policía Militar del Orden Público, que sufran una incidencia de inseguridad, serán tomados en cuenta, así como pasó en el PCM anterior. El Ancho forma parte también de este estado de excepción. Debemos de tener en cuenta, como bien lo dijo la presidenta, la cabeza del cartel se la llevaron, pero el cartel sigue operando en Honduras y es en base a eso que la policía y a través también de las Fuerzas Armadas como apoyo a las funciones de seguridad nacional está trabajando. La Policía Militar del Orden Público cercó completamente la colonia Divagna en Comayagüela, lugar donde perdió la vida un oficial de la Policía Nacional, movilizando a todos los batallones de esta institución con operativos a vehículos, motocicletas y requisas a personas para restablecer el orden en esta violenta zona del Distrito Central. A personas vinculadas a diferentes ilícitos y la misma obedece al llamado de la ciudadanía que ha reportado la presencia de supuestos miembros de estructuras criminales en esta zona de la capital. Esta es una operación a gran escala que está realizando la Policía Militar con presencia de todos sus batallones que tienen la sede aquí en la capital, también con el acompañamiento de binomios del batallón canino. Hoy jornada de la Liga Nacional del Fútbol Semiprofesional Hondureño. Rosa Alvarado nos tiene detalles. Rosa, buenas noches. Bienvenidos a su segmento deportivo de 11 Noticias.
Y viene, muy buenas noches, licenciado, muy buenas noches, Andrea. A usted que esté en casita, por supuesto que le traemos ese resumen de lo que se ha vivido este día como parte de una cuarta jornada muy emocionante, dicho sea de paso. Arranquemos con lo que sucedió desde el Estadio Francisco Martínez de Tocoa, porque la Real Sociedad, precisamente el equipo local de esta ciudad, estaba recibiendo al Honduras del Progreso, que sabemos que directamente está vinculado con el tema descenso, y es por eso que arranca ganando la Real Sociedad un primer tiempo bastante bueno realmente para el equipo que continúa dirigiendo Mauro Reyes, pero ya en la segunda etapa el Honduras del Progreso le arrebata el valor al equipo local, y es ahí donde comienzan a llegar los goles, donde comienza a llegar esa oportunidad para poder empatar el partido. Pero ya para finalizar, vean ustedes esta jugada desde afuera del área y más o menos unos 30 metros para poder anotar ese 2-2, pero no iban a contar con esta última oportunidad que iba a tener el equipo de Tocoa, que al final, como les digo, se termina adjudicando el triunfo de 3-2, un triunfo importantísimo para continuar con las aspiraciones de la permanencia en la primera división. Y nos vamos inmediatamente hasta Choluteca, porque los Lobos de la UPN, independientemente que el equipo del Victoria hiciera un gran partido, pero termina con esta anotación de Josman Figueroa, ese único gol, 3 puntos importantes. ¿Por qué? Porque están en la cima del campeonato, ahí pegaditos con el Olimpia. Ahí estaba la repetición de la jugada, desafortunada realmente para los defensas que no lograron sacar ese balón del área, y por supuesto para el arquero que estaba implícito en la jugada. Así que son 3 puntos importantes para el equipo de los Lobos, como les digo, y sobre todo para sacarlos en casa. Y nos vamos a pasar al siguiente partido, porque también el Motagua tuvo su partido, su respectivo juego, y lo siento mucho por esos motagüenses, pero la Tota Medina pende de un hilo después de esta derrota. 1-0 con anotación del ex maratón Cristian Calix. Pierde el partido el equipo azul profundo, y son 3 puntos dorados, 3 puntos que lo están marginando en la tabla de posiciones. Recientemente, ya para ir finalizando, les comento que el Olimpia ha ganado 2-0 con anotaciones de Edwin Solano y también de Jan Maciel. Triunfo importante para el conjunto melenudo. Licenciado. Motagua le ganó el Olancho FC en las Pampas Olanchanas. Bien por el Olancho, por el Motagua, y lo que dije Rosa. Sí, la verdad es que sí. Le voy a dar una noticia. Tiene este campeonato la Tota. Si no es campeón, lo van a sacar. Rosa. Sí, la verdad es que termina ese partido, termina esta jornada. Todavía estamos a la expectativa del último partido, y así vamos a continuar nosotros con más información aquí en 11 Noticias Estelar. Nos vamos inmediatamente a una pausa comercial. Harina extra suave. ¿Y esto qué será? Rosas al pasillo 10. Rosas al pasillo 10. Es la nueva harina extra suave de La Rosa. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita se las mostramos. Esto es una cama suave. Y esta es una cama extra suave. Esto es suave. Pero esto es extra suave. Esto es suave. Y esto es extra suave. Prueba la nueva harina extra suave, La Rosa, para tortillas más blancas y más suaves, ideal para baleadas. Un zafarrancho. Bueno, ¿y la protesta de hoy entonces? ¿No lo tienen listo? Bien. Los empleados despedidos este día del servicio civil se negaron a firmar la nota correspondiente, y comenzaron los conflictos de nuevo entre los empleados despedidos del servicio civil. Protesta frente a la propia Casa de Gobierno a esta hora de la noche. Voy en vivo con mi compañera Pamela Bustillo, que nos tiene los detalles de una protesta más en lo que va de la actual administración. Pamela. Buenas noches, licenciado Raúl, y buenas noches, Andrea, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Así es, el día de hoy, pues hace unas horas se había generado una protesta por parte de empleados de la Dirección de Servicio Civil.
Esto pues exigiendo que no se hicieran despidos en la institución. Sin embargo, fue recibida una comisión en Casa de Gobierno. Para ello nos encontramos con Eduard Amador, quien nos detallará cómo concluyó esta reunión. Mucho gusto. Buenas noches, Pamela. Buenas noches, don Raúl, en los estudios. Buenas noches a toda la audiencia de Canal 11, ¿verdad? Bueno, el día de hoy fuimos cesanteados 20 personas de la Dirección General de Servicio Civil en represalias que destapamos ayer, que el abogado Juan Leonardo Toro trabajó para la dictadura, trabajó para el Partido Nacional, y durante su administración se dieron las cancelaciones de los compañeros maestros, de los 300 suspendidos, ¿verdad? También demostramos que el abogado Juan Orlando Wu fue apoderado legal del ministro Marlon Escoto, y todos estos despidos fueron en represalia a estas acciones de ayer. Hemos entrado al Palacio Presidencial, hemos recibido instrucciones directas de la presidenta y del coordinador general de que nos presentemos mañana a nuestros puestos de trabajo, que ellos ya giraron instrucciones a los distintos secretarios de Estado, de todas las secretarías de Estado, que ningún miembro del Partido Libertad y Refundación va a ser cesanteado de sus puestos de trabajo, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho, nuestra lealtad es con la presidenta, nuestra lealtad es con el proyecto, nuestra lealtad es con el coordinador general, ¿verdad? Creemos 100%. Hace años nos preguntaban por qué nos quedamos en Ibre. Nos quedamos en Ibre porque aquí nos sentimos representados. Nos quedamos en Ibre porque Xiomara, junto a nosotros, estamos haciendo historia en las calles y ahora en el poder. No basta, compañeros, no basta con haber parado hoy. Los ministros deben entender que cuando a la base se le tiene que respetar, y que estos 12 años, mientras muchos se fueron al extranjero, nosotros estábamos aquí aguantando gas y represión y poniendo los muertos. ¿Por quiénes fueron recibidos? Fuimos recibidos por el doctor Rosa y por el abogado Roberto Sánchez. Ellos nos giraron el sentir del presidente Zelaya y de la presidenta Xiomara Castro, donde se nos va a restituir a cada uno, donde no se va a seguir hostigando a la militancia del partido, y queremos concluir con esto: la militancia no traiciona. Gracias, eso es lo manifestado por parte de la comisión que fue recibida el día de hoy en Casa de Gobierno por protestas por supuestos despidos de los empleados de la Dirección de Servicio Civil. Con este contacto retornamos hasta el set principal. Buenas noches. Buenas noches, Pamela, así están las cosas. Marco Rosa es un médico, exministro de Salud Pública en la administración de Carlos Roberto Flores, y es la persona cercana ahí en Casa de Gobierno al coordinador de Libre y asesor presidencial Manuel Zelaya. Les ha dicho que vuelvan a sus trabajos mañana. Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, asegura que el gobierno está en toda la disposición de trabajar con la empresa privada en pro del país, aunque algunos empleados del COEP están atacando el discurso de la presidenta. El gobierno mantiene su disposición de trabajar de la mano con la empresa privada para generar las fuentes de empleo que necesita el país, pero a partir de ahora todo beneficio será otorgado de una forma clara, advierte el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor. A la inversión que necesita incentivos, pero que no puede ser a costa de los ingresos del Estado y del bienestar de la población, que se den esos incentivos. Los incentivos tienen que darse de manera específica, puntual, por un periodo de tiempo determinado, y los principales incentivos que se le pueden dar a cualquier inversionista es un país seguro, es un país en cuya infraestructura se puede depender. Desde la empresa privada han reiterado su compromiso de colaborar con el gobierno, pero a su criterio el tema tributario apenas es una de las tareas que deben ser abordadas con mucha responsabilidad. Es tiempo de colocar una agenda clara en materia económica, es tiempo de venir y comenzar a generar trabajo. Así que para representantes del sector obrero, el tema de la seguridad es uno de los que debe prestársele pronta atención si se quiere mejorar el clima de la inversión. Y hoy se requiere generar condiciones adecuadas, como cuáles: el tema de la seguridad ciudadana es importante, el tema de la seguridad jurídica, el combate frontal a la extorsión, que eso también está generando caos en el país y muchas empresas han tenido que cerrar. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Por otro lado, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico han sostenido diversas reuniones con representantes de la industria de las harinas y del sector avícola, a quienes han solicitado que justifiquen
los últimos incrementos en el precio de estos productos, ya que de acuerdo a sus estimaciones preliminares los mismos no tienen razón de ser. Descartamos el incremento, ellos también descartaron el aumento. Nos vamos a volver a sentar a principios de marzo para ver nuevamente la cadena de valor. Con el gremio avícola se pidió la cadena de valor, nos han presentado una de las empresas el día de ayer, lo estamos analizando y estamos siempre a la espera de que nos presenten pues más cadenas de valor por parte del gremio avícola. El Banco Centroamericano de Integración Económica amplía financiamiento para la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Víctor Valladares. Autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica anunciaron una ampliación en la cartera de créditos para apoyar la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por un monto hasta de $160 millones. Se dieron 100 millones el año pasado, 100 millones de dólares, 50 millones en este mes de enero y en febrero otros 50 millones. Eso va a ser un total de 200 millones. Sin menoscabo de que hay posibilidades de poderle dar un financiamiento mayor, ¿verdad?, a lo que es el sector eléctrico. Lo más importante es que en el caso de este monto se mantiene una tasa de interés bastante accesible para Honduras, asegura el presidente de esta institución. Bueno, por ejemplo, la tasa soberana hoy por hoy oscila alrededor del 7%, que uno dice, uy, qué caro. O sea, porque hace 2 años creo anunciamos un préstamo y era 3%. La tasa de referencia en aquel momento era casi 0. Hoy por hoy la tasa de referencia ha subido a la reserva un diferencial. El anuncio es una buena noticia para los intereses del país y en particular para esta empresa, aseguran representantes de la empresa privada. Hay que mencionar el tema de energía, que es un tema que nos afecta prácticamente 24 horas, 7 días a la semana. Todos los meses tenemos interrupciones del servicio eléctrico, ya sea por fallas en la distribución, en la transmisión o porque no tenemos la cantidad suficiente de generación. Con este nuevo desembolso, el crédito otorgado a la NE por el ente centroamericano asciende a los $360 millones. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vendedores ambulantes amenazan con realizar acciones de protesta. El alcalde sanpedrano Roberto Tras intenta desalojarlos. La Asociación de Vendedores Ambulantes de San Pedro Sula señaló que tomarán acciones contra el edil Roberto Contreras por intentar desalojarlos otra vez de manera arbitraria y desmienten que hayan aceptado propuesta de reubicación en nuevo terreno. Tuvimos una reunión de acercamiento, que no significa que lo que él habló sobre un terreno nosotros se lo vamos a aceptar. Ahora que estamos investigando nos damos cuenta que ese es un terreno que Calidonio lo tenía destinado para un cementerio. Y si nuestros afiliados dicen no, nosotros nos morimos con ellos en ese no. Porque definitivamente la situación del país no está ahorita para salir de una situación de informalidad a una situación de formalidad. Por su parte, el alcalde arguye que deben de respetar las aceras y calles aledañas a la Catedral San Pedro Apóstol para mantener el orden y como muestra de respeto a la religión y al turismo. La ciudad cada día colapsa y que sus negocios cada día menguan. Por esa razón ahora buscamos una solución. La catedral es un patrimonio histórico. Es un punto turístico para que vengan nuestros turistas a tomarse fotografías. Las nuevas autoridades tienen grandes retos, entre ellos ordenar el centro de la ciudad, tratar las aguas residuales y la eficiencia en la recolección de la basura. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Mientras tanto, los transportistas de carga pesada siguen incumpliendo la circulación de las unidades por las calles de la capital Tegucigalpa. Esto a vista y paciencia de las autoridades. Steven Salgado. A pesar de que existe una prohibición donde no pueden circular las rastras o transporte pesado en el Distrito Central de 7 de la mañana a 7 de la noche, este martes se registró un fuerte accidente a inmediaciones del Boulevard Suyapa, donde solo se registraron pérdidas materiales, pero la ciudadanía cuestiona las acciones de la alcaldía para frenar el ingreso de estos automotores que ponen en peligro a todos los que transitan por estas calles. Pues no ha hecho nada, pero sí la verdad que quitaran que la arrastre y al centro, esto mejoraría. Pues la verdad que miro muy peligroso para uno que anda en motocicleta, ¿verdad? Porque que no caminan en las rastras, caminan como dicen suelto, ¿verdad? Y a veces no tienen cuidado las personas que andan en motocicleta. Yo creo que
un poco difícil eso. La municipalidad asegura que sí se están haciendo operativos para evitar el ingreso del transporte de carga pesado y que ya son más de 250 rastras que han sido penalizadas por esta infracción. Lo que sucede es que muchos transportistas no acatan la prohibición. Mire, más que todo ese desacato por parte de las empresas o propietarios, empresarios del tema de transporte de carga pesada. Es importante mencionar de que pues la autorización es obligatoria, existe dentro del plan de arbitrios la obtención obligatoria de un permiso de operación de carga y descarga, en el cual está regulado lo que es la actividad de carga y descarga y la circulación por las vías urbanas. Además del incidente registrado en el Boulevard Suyapa previamente y producto del incumplimiento de esta ordenanza, a finales del 2022, 2 personas perdieron la vida en un accidente por transporte pesado en el Carrizal. Este es un informe para 11 Noticias. Controversia genera la legalización de la píldora de un día después en caso de violación. Con la publicación de la autorización para la venta de la píldora anticonceptiva de emergencia PAE, solo en casos de violación se encienden las alarmas entre los sectores, pues se abre la puerta para otras leyes que atentan en contra de la vida, sostienen líderes de iglesias evangélicas y por esa razón muestran su rechazo total. Me pone muy pensativo y a la vez triste porque si se da un paso a esta autorización, viene un segundo paso sobre el aborto y el aborto es un asesinato. Sin embargo, las organizaciones feministas se muestran de acuerdo, pero no del todo, porque su postura es que sea para las mujeres cuya vida esté en peligro por el embarazo o por malformación del niño en el vientre. Hemos venido solicitando las PAE para todo violación, para todo abuso que se cometa en el cuerpo de una mujer, ya sea aún por su pareja o por pariente, vecino, por quien sea. Expertos explican que esto no es una discusión de los sectores religiosos o de las entidades defensoras de derechos humanos de las mujeres, sino la regulación de su venta, la entidad encargada en este caso. Pues un ente desconcentrado de acuerdo a estos decretos, por ende las funciones recayeron, era para utilizar o dejar de utilizar lo que es el levonorgestrel o la pastilla anticonceptiva de emergencia. Le corresponde a ellos. La norma indica además la facultad de distribución y almacenaje es la unidad técnica de medicamentos de la Secretaría de Salud, además los protocolos que permitan estandarizar la atención integral inmediata y de calidad a las víctimas de violencia sexual. Funcionarios de la Agencia de Regulación Sanitaria Honduras ARSA reiteran que habrá regulaciones para su venta. La PAE no se va a vender en ningún comercio del país. Esta será de uso exclusivo para las clínicas que la Secretaría de Salud designe en atención a las mujeres víctimas y sobrevivientes de abuso sexual. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, gracias Giovanni. Vamos a ir ahora con Valeria Rojas. Los pacientes del Instituto Diabético siguen sin recibir insulina para tratar su enfermedad. Valeria. Los enfermos de diabetes pasarán más días sin recibir sus medicinas porque en los almacenes del Instituto Nacional del Diabético no hay ni un frasco, a pesar que las autoridades de salud habían anunciado que en este mes de febrero se lograría abastecer, no hay humo blanco para los pacientes. Que desde octubre la Secretaría de Salud nos notificó que debido al desabastecimiento mundial de insulina es que hasta febrero del 2023 íbamos a recibir ese medicamento. Nosotros pues estamos a la espera, ojalá que venga esta semana o la otra semana ese medicamento y poder ya empezar a darle o dispensarle ese medicamento a nuestros pacientes. Los mandos dan a conocer que el Hospital San Felipe, lugar que abastece el centro de diabéticos, solo ha enviado mínimas cantidades de frascos de insulina, la que se acaba en 1 o 2, 3 días. Reformar es la palabra, el decreto, ¿verdad? Que cuando se creó el Instituto del Diabético, para que el Instituto del Diabético tenga su propia autonomía, porque ellos tienen sus propias autoridades, tienen su propia administración, tienen su propio director y dependen del presupuesto. Carta pública, Elena Gutiérrez. Las autoridades Hoy, del centro asistencial reciben más de 600 pacientes diarios. En consulta por la falta de medicamentos los obliga a los enfermos a buscar soluciones más costosas. La demanda de insulina está arriba de los 25.000 unidades mensuales, pero los médicos no cuentan con las dosis para brindarle a sus pacientes. No, que se preocupen más por el pueblo, ¿verdad? Porque la verdad uno necesita eso, porque sin eso no puede estar uno porque le daña la salud
entonces yo por fuerza tengo que inyectarme, entonces si no hay aquí, busco la manera de comprarla. Los diabéticos esperan que tanto el titular de la salud como los que administran este centro asistencial logren llegar a acuerdos, sobre todo con el lote de fármacos que necesita, ya que en su mayoría cuestan arriba de los 1.000 lempiras en el país. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Nuevo mes del año inicia letal con 2 muertes por accidentes de tránsito en San Pedro Sula. La segunda causa de muerte en Honduras son los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito siguen cobrando víctimas mortales en las diferentes carreteras del país. Ya lo que es el mes de febrero está dejando saldos fatales porque 2 hombres perdieron la vida en San Pedro Sula en hechos diferentes. Uno de ellos fue un motociclista el cual falleció a la altura de Cofradía Cortés cuando supuestamente fue embestido por un vehículo. Estas muertes, según analistas, están ocurriendo porque hay un irrespeto total a las normas de conducción. He tocado muchas veces, ¿verdad?, que las muertes por accidente de tránsito están aumentando en el país y eso tiene muchos factores, ¿verdad? Uno es el consumo indebido de sustancias, ¿verdad?, de alcohol, de drogas, que también no están bien regulados en el país, aunque han puesto penas bastante severas, ¿verdad?, en el país, de 10.000 lempiras para arriba, se sigue dando el problema. Mientras en la 27 calle, un hombre identificado como Rogelio Aguilar murió al ser impactado por un vehículo tipo camión cuando la víctima trataba de cruzar la calle, lo que evidencia, según algunos ciudadanos, que es producto de la imprudencia. No ha habido mucha educación vial y si la hay no la han adquirido la mayoría de choferes. No respetamos, ¿verdad?, las señalizaciones, por ejemplo, las partes por donde debemos rebasar. Bueno, yo conduzco moto y he tenido 2 accidentes y pues yo no he sido el culpable de los 2 accidentes que he tenido. Pienso yo que es la responsabilidad muchas veces por las personas que andan en carro. Ambas víctimas, tras el levantamiento cadavérico, fueron trasladados hasta la morgue del Ministerio Público, donde sus familiares retirarán sus restos mortales después de la autopsia legal. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Lamentablemente, qué lástima, la Fundación Niños Quemados está reportando una ocupación hospitalaria, oigan bien, lamentablemente de un 100%, Valeria. Las quemaduras por líquidos calientes en menores continúan en aumento en el país. Ante esto, las salas de atención de Fundaniquén reportan un 100% de ocupación hospitalaria, registrando de 2 a 5 niños diarios que ingresan al centro asistencial. Hasta el momento hay 13 hospitalizados. Ayer ingresaron 2 menores de edad de 1 año respectivamente, cada uno de ellos, y uno presenta quemaduras en su brazo derecho con un 7% de afectación. Él proviene de la colonia Honduras de Tegucigalpa y el otro niño procede de otro barrio de la zona central del país. Actualmente el centro durante esta semana ingresaron 13 niños, en su mayoría del interior del país y debido a la negligencia de los padres de familia en sus hogares. O sea, hay padres que están detrás de la responsabilidad de ellos. Ahí es donde las autoridades tienen que ver qué pasó en cada uno de estos casos, tomar medidas, sanciones. Sabemos que siempre hay accidentes, pero entre más cuidado se tenga, menor probabilidad de accidentes, porque los niños pues siempre van a ser niños. No podemos decir que los niños dejen de jugar o algo así. Aquí depende mucho de los padres de familia. Asimismo, en las últimas horas ingresaron 2 menores entre las edades de 1 año y 9 meses de edad, las cuales sufren quemaduras de 3er y 4er grado, dejando casi mutiladas sus extremidades. Los especialistas piden a los hondureños evitar que los infantes ingresen a cocinas o lugares donde hay peligro de cosas explosivas, porque la mayoría de estos casos con los menores quedan con daños irreparables. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Bien. La Procuraduría General de la República evita que el Estado pague una demanda, oigan bien, cerca de 90 millones de dólares. Esto sería en una corte de los Estados Unidos. La Corte para el Distrito Sur de la Florida en los Estados Unidos emitió una sentencia favorable al Estado de Honduras y el Instituto Nacional Agrario por intermedio de la Procuraduría General de la República, después que unos inversionistas de la Nación del Norte presentaran la diligencia tras asegurar que se les despojó de sus tierras. El perjuicio económico que se evitó pagar fue de más de 89.5 millones de dólares, que en lempiras suman más de 2.100 millones. Reclamantes comparecieron ante una corte en
Florida, Estados Unidos de América, y con satisfacción hemos obtenido esta noticia, en tanto la Corte ha fallado en favor de los argumentos que el Estado de Honduras presentó. 89.500.000 dólares aproximadamente es una proyección que hemos realizado del impacto económico que habría tenido esta demanda en el caso de haber sido declarada procedente. A criterio de profesionales del derecho, este tipo de resoluciones son producto de los planteamientos de las autoridades hondureñas tras comprobarse que no hubo expropiación del Estado de Honduras. Ya las normas internacionales lo establecen, y el derecho internacional público y tanto el derecho internacional privado establecen claramente que cuando cualquier persona, sea natural o jurídica, que tenga un conflicto interno en Honduras o en cualquier país suscriptor de los convenios, debe de agotar la vía interna. Parte de los considerandos del Tribunal Internacional es que el Estado de Honduras, según las normas internacionales, posee inmunidad soberana. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y luego de que la Corte Suprema de Justicia reafirmara fallo a favor en el caso Astrofarma, la exdiputada Elena Gutiérrez ha publicado la siguiente carta. Escuchemos. Carta pública a Elena Gutiérrez. Hoy, que finaliza el mes de enero, quiero agradecer primero a Dios, a mi equipo de abogados, porque en las últimas horas hemos sido notificados por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que se ha reconfirmado nuestra inocencia en el caso Astrofarma. Hoy termina nuestra pesadilla, y esto solo reafirma lo que les dije en el 2015. La familia Gutiérrez es inocente. Gracias de todo corazón a mi esposo, a mis hijos, que fueron mi apoyo incondicional para que no me derrumbara con esta injusta prueba. A mi madre, que tuvo que pasar la angustia que sus 3 hijos habían sido acusados por motivos políticos. A mis hermanos y sus familias, que sin entender el porqué, les tocó pasar esto solo por ser hermanos de la vicepresidenta del Congreso Nacional. Y obviamente a mi padre, a quien le trataron de manchar su prestigio de empresario por más de 60 años, solo porque yo tenía futuro político. De igual manera, a los medios de comunicación que mantuvieron su ética profesional y se encargaron de informar la verdad, otros, obviamente por razones ideológicas y algunos por conflictos de intereses, le contaron mentiras a sus audiencias para, según ellos, cortarme mis aspiraciones políticas y hacerle daño al Partido Nacional. Gracias a los miles de hondureños que no cayeron en la trampa y fueron un apoyo moral durante casi 8 años. Hoy, con la frente en alto, les digo, el caso Astrofarma fue una acusación con tinte político, lastimosamente por algunos que manejaban las riendas de Honduras en el 2015 y, lo más triste, de mi propio partido, para tapar los verdaderos actos de corrupción en el área de salud. Y con ellos también se confabularon algunos que se autodenominan representantes de la sociedad civil, que siempre fueron serviles del gobierno de turno. Finalmente, tarde o temprano, la verdad siempre prevalece. Por todo lo que junto a mi familia hemos vivido y las familias que viven estas injusticias, respetuosamente hoy le pido a todos los operadores de justicia que nunca más vuelvan a permitir una aberración jurídica como esta. Ocupamos operadores de justicia que combatan la verdadera corrupción, sin distinción de partido político y clase social. Dios los bendiga, su amiga Lena Gutiérrez. En otros temas, condenan a 100 años de cárcel a pandillero de la 18 que asesinó a 4 mujeres en San Pedro Sula. Tribunal de Sentencia en San Pedro Sula condenó a Cristian David Contreras Santos, miembro de la pandilla 18, a 100 años de prisión por el asesinato de 4 mujeres en la colonia Los Zorzales. Están pidiendo las penas máximas, recuerde, por asesinato son 25, la mínima 20 y hasta 30 cuando hay pago o recompensa. En la causa en la cual fue condenado Cristian David Contreras Santos por 4 asesinatos de mujeres. Sus víctimas en este crimen fueron Marlen Zanaira Fuentes Hidalgo, Karen Yamilet Vázquez, Bella Alba y Marlen Suyapa
Guzmán. El sentenciado, junto a otros 4 individuos que ya cumplen una condena similar, ingresaron en horas de la madrugada a la vivienda de estas víctimas y posteriormente las trasladaron a una casa loca, donde les quitaron la vida porque habrían traicionado a dicha estructura criminal. El ahora condenado, que en esa habitación estaban las 4 mujeres, se las llevaron a una casa vecina a 6 cuadras donde las acribillaron a balazos, y ahora eso lo ha dejado con la pena máxima, reitero. Al menos unos 20 miembros de estructuras criminales fueron condenados por múltiples asesinatos durante el 2022 en los juzgados sanpedranos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Los juzgados en materia de corrupción proseguirán hasta la próxima semana en la audiencia inicial al exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Jesús Mejía, y el director del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico, Mario Ricardo Flores Cardona, acusado de violación de los deberes de los funcionarios. Asimismo, Gerardo Antonio Rivera Mairena por malversación de caudales públicos. La defensa de ellos 3 ya tenía programada, en este caso, audiencias en otros entes jurisdiccionales, por eso solicitaron al Juzgado de Letras con competencia nacional en materia de corrupción que la audiencia inicial prosiguiera la próxima semana. En tal sentido, hay que informarle a todo su auditorio que el ente acusador del Estado ha solicitado que se evacúe 50 medios de prueba. No estoy de acuerdo. Aquí estamos con Marlon. Va Marlon, vení, opinada sobre eso. Vení, sí, pues. Bien, nos vamos. Ya viene Marlon a contarle el desastre de Motagua esta noche y el resto de partidos de la Liga Nacional. Quédese con el gallo de los deportes para complementar la información en el campo deportivo. Feliz noche.